Cuenta la historia que en una iglesia había un hombre que cada vez que oraba, ese hombre terminaba la oración de la misma manera. Él estaba orando por X motivos y cada vez que terminaba la oración, él agregaba esto. Él decía: Señor, limpia las telarañas de mi vida. Señor, limpia las telarañas de mi vida. Él repetía recurrentemente esto, ¿no? Estaba orando por los misioneros y qué sé yo, cuántas cosas más. Y en un momento le faltaba eso, él no terminaba si no agregaba ese pedacito. Y entonces antes de terminar decía: y Señor, limpia las telarañas de mi vida. Entonces, en ese lugar, en esa iglesia, había otro hombre, cansado ya de escuchar la misma oración. Siempre oraba de la misma manera este hombre. Siempre, recurrentemente repetía las mismas frases, ya era como un disco rayado. Y entonces este hombre que lo escuchó durante tanto tiempo orar de la misma manera, un día se pone al lado del que estaba orando. ¿Sí? Terminaba este hombre, decía: Señor, limpia las telarañas de mi vida, y agregaba el furioso: amén. Entonces este un día dijo: no puede ser este hombre, sobre todo porque se levanta y sigue en la misma. O sea que parece ser que es toda una zaraza la oración que está haciendo. Entonces un día se le plantó al lado. Y cuando el hombre agarra y dice: y Señor, limpia las telarañas de mi vida, este se le metió en la oración y dijo: sí, Señor, y también mata la araña. Cansado de ver que nada pasaba en la vida de ese hombre, que todo el tiempo oraba de la misma manera. Cansado de ver que la oración era cíclica, era reiterativa, repetitiva, y que no sucedía absolutamente nada. Entonces, una cosa es hacer una oración de confesión apasionada, que todos la hemos hecho en algún momento, ¿no? Señor, perdóname por esto y te prometo que nunca más vuelvo a hacer esto. Hasta que volvimos a repetir la historia. Una cosa es hacer una oración de confesión apasionada y ofrecérsela al Señor, y otra cosa muy diferente es comenzar a vivir conforme a lo que estamos expresando. Después de decir amén. Vos podés, como este hombre, yo puedo, como este hombre, decir: Señor, limpiar las telarañas de mi vida, amén, y después volver a enroscarme en lo mismo, volver a enredarme en lo mismo de siempre, o empezar a atacar el problema de raíz. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué es lo que espera Dios después de culminar nuestras oraciones y decir amén? Recién, cada expresión terminábamos declarando que amén. Porque creemos que ya es lo que viene a continuación, ya lo tenemos incorporado. Pero ¿qué es lo que espera Dios después de que vos y yo decimos amén? Que nos pongamos a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Si miramos el Salmo 51, por ejemplo, vamos a encontrar una serie de declaraciones que el salmista hace después de haber entendido que estaba en pecado, después de haber metido la pata feo, y sobre todo cuando es desenmascarado. Entonces él empieza a confesar, por ejemplo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Ustedes dicen? Amén. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Ustedes dicen? Amén. No lo dice el texto, lo dicen ustedes. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y ustedes dicen? Amén.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Y ustedes agregan a eso? Amén. No lo dice el texto, lo van agregando cada uno de ustedes en la medida que uno va confesando algo. Nosotros podríamos, a cada versículo que acabo de leer del Salmo 51, podríamos agregarle al finalizar cada versículo un amén. Un amén. Y nosotros nos hemos quedado con que amén significa ¿qué? Hecho está. Así es. Y nos quedamos ahí. Pero hoy vamos a entender otra cosa de amén. ¿Y qué significa después de decir amén lo que espera Dios de nuestras vidas? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Entonces tenemos que entender lo siguiente. Amén es mucho más que así sea. Como punto de partida yo tengo que entender que el amén, la declaración, la expresión, la frase amén, significa mucho más que así sea. Vamos a 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo cerrando el libro de 2 de Corintios. Él dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Punto. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo está cerrando el libro de 2 de Corintios y él lo hace con una oración que no es una oración de las que nosotros habitualmente conocemos. Nosotros hemos entendido, no sé por qué razón, que oración es ir a pedirle a Dios una serie de cosas. Dios, te vengo a pedir, voy a orar. Y entonces vamos con la listita de supermercado a Dios. Dios, hoy te vengo a pedir esto. Amén. Y me voy. Y en este tiempo estamos entendiendo que cuando Pablo dice la comunión del Espíritu Santo, lo que está hablando es acerca de la amistad íntima que Él espera tener con nosotros. De una relación profunda. No está basada en una necesidad, sino en un deseo de conocernos mutuamente. ¿Sí? Entonces Pablo termina con esta declaración, que es una bendición apostólica. Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Es una oración? Sí. Quizás no en el contexto de lo que conocemos o denominamos oración, pero es una oración. Es un anhelo del apóstol de que ustedes y yo, de que la iglesia de Corinto y todos los cristianos vivamos en esta realidad. ¿Sí? Y él dice amén, como una afirmación, como algo que él cree que ya está hecho. Como vos y yo decimos muchas veces amén. ¿Sí? Entonces Pablo resume acá la obra de la Trinidad. Él dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que nos permite a nosotros acceder a todos los beneficios de Dios es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, habla del amor de Dios. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones nos permite acceder a todo lo que el Padre ha pensado para cada uno de nosotros. Y la comunión íntima del Espíritu Santo es aquello en lo que nosotros debemos aspirar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Perfecto. Cuando vos y yo en la semana oramos en nuestros hogares, cuando vamos a terminar la oración, antes de despedirnos de Dios y decirle, bueno, nos vemos más tarde, ¿qué decimos? Amén. ¿No?
Es la palabra de despedida. Señor, hasta acá llegó mi tiempo con vos. Nos vemos después. Amén. Convencidos de que nuestra oración ha sido escuchada por Dios. Yo quiero decirte esto, no hay una sola oración que no sea escuchada por Dios. Amén. Cuando oramos como congregación por alguna cosa, solemos terminar esa oración con un fuerte amén. ¿Sí? También lo hacemos cuando el predicador dice algo con lo que estamos de acuerdo, porque entendemos que lo dice también la Biblia, entonces está siendo transmitido y cuando estamos de acuerdo, ¿qué decimos? Amén. Amén. ¿Sí? A partir de este momento van a empezar a pensar mucho más si dicen o no dicen amén. ¿Por qué? Porque el amén no es solamente el así sea. Esa es la parte con la que nos hemos quedado. Y yo quiero esta mañana mostrarte por medio de la palabra que hay algo más que Dios espera después que nosotros decimos amén. Hay algo más que Dios espera de cada uno de nosotros. Mira lo que dice Génesis, capítulo 15. Del 1 al 6. Génesis capítulo 15, del 1 al 6. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, y acá viene la clave que dice, y creyó ¿a quién? Al ministro de Economía, al que está a cargo del tema de salud, que le dijo, ahora sí. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a meditar en esa declaración del versículo 6. Dice, y creyó a Jehová. Dios termina de hacer una promesa respecto a su descendencia. La preocupación única que Abraham tenía era que no tenía hijos. Y durante mucho tiempo él se había dedicado a acumular riquezas. Dios lo había bendecido en todas las cosas, tenía un montón de riquezas. Pero él pensaba, dice, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Si en definitiva de todo esto después se va a quedar este que es mi esclavo. Este que es esclavo, que no es de mi sangre, que no es mi hijo, se va a quedar con todo lo que yo he logrado a lo largo de estos años, con lo que Dios me ha dado. Entonces Abraham, cada vez que iba a Dios, iba con una inquietud en su corazón. ¿Cuál era? No escucho, del barullo que hay no escucho. ¿Cuál era la carga que tenía Abraham? No tenía hijo. Quería tener por lo menos uno. ¿Sí? Entonces, cada vez que iba a Dios, el planteo similar al tuyo y el mío era, Señor, tengo esta necesidad. Tengo esta preocupación, tengo esta carga. Vos me has bendecido en esto, 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 en esto. Pero la verdad, Señor, es que tengo una sola inquietud yo. No me has dado esto. Y entonces, ¿para quién va a ser todo esto? ¿Para esta persona que nada tiene que ver conmigo? ¿Para qué me esforcé tanto tiempo? ¿Sí? Ahora, el vínculo de Dios con Abraham, o de Abraham para con Dios, era a partir de una necesidad. El vínculo de Dios con Abraham era a partir de un sueño, de un anhelo que Dios tenía. Cuando Dios se vincula con vos y conmigo, no se vincula a partir de necesidades, porque Dios no es Dios de necesidades, Dios es Dios de propósito. Entonces lo que hace Dios, lo llama a Abraham y lo escucha. Yo te voy a bendecir
te voy a dar esto, te voy a dar aquello. Y entonces Abraham dice, Dios, todo bien, pero mirá, todo lo que vos me has dado se va a perder, se va a quedar en manos de una persona que nada tiene que ver conmigo. ¿Por qué no me das un hijo? Y entonces Dios viene y le dice, no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo saca fuera, empiecen a meterse en la historia, lo saca fuera. ¿Sí? Se ve que en algún lugar cerrado, probablemente en una tienda donde habitaban, y lo saca fuera de ese contexto y le dice, mirá el cielo. Fíjate cómo son, fíjate la multitud de las estrellas, ¿las podés contar? No. Bueno, así va a ser tu descendencia. ¿Y qué sucedió con Abraham? Le creyó a Dios. Ni bien Dios termina de hablarle, Dios escucha de boca de Abraham, Señor, creo en vos, te creo a vos. Si vos me decís que mi descendencia va a ser así, yo te creo. En este caso, el que le está dando a Dios el amén es Abraham. Abraham le está diciendo a Dios, después de que Dios terminó de hablar, amén Dios. Amén Dios, te creo. Y entonces dice el texto que le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Le dio el amén a Dios. ¿Sí? Dice el texto, volvamos a leer el versículo 6, y creyó a Jehová. No dice creyó en Jehová, dice creyó a Jehová. Hay una diferencia enorme entre creer en Dios y creerle a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros tenemos que pasar al segundo nivel. No podemos conformarnos con creer en Dios. Porque aún hasta los ateos, aquellos que dicen yo no creo en Dios, cuando las cosas se ponen pesadas, miran al cielo tratando de encontrar alguna respuesta. Invocan a Dios tratando de encontrar ayuda. Mientras el viento sopla a favor, nadie busca a Dios. Pero cuando la cosa se pone pesada de verdad, ahí todo el mundo levanta su vista al cielo en busca de ese Dios al que durante mucho tiempo ignoraron. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia enorme entre creer en Dios y creerle a Dios. La Biblia dice en Santiago 2:19, vamos a buscarlo. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre aquel que cree en Dios y los demonios? Ninguna. Pues los demonios también creen en Dios. Lo que no tienen es fe para salvarse. No pueden ejercer fe para salvarse. Son demonios y están condenados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquel que dice, yo creo en Dios, pero vivo como se me antoja? Y los demonios, ninguna. Lo que hace la diferencia en nuestra vida no es creer en Dios. Nadie se salva por creer en Dios. Se salva la persona cuando le cree a Dios. Cuando empieza a funcionar conforme a lo que la fe le está indicando. Creerle a la palabra. Creerle a lo que Dios te está diciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que Abraham tenía que hacer entonces una vez que escuchó a Dios? Ya le creyó. Él ya le dio el amén a Dios. Ya le dijo amén Dios. Ahora, ¿qué tenía que hacer él? Empezar a caminar sobre la base de la palabra que Dios le dio en el capítulo 12 cuando lo llamó. Vamos a Génesis 12, 1 al 4.
Génesis capítulo 12, del 1 al 4 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea, Dios terminó de hablar, vamos a ponerlo en contexto, Dios terminó de hablar, le dijo a Abraham: mira, no te va a heredar este hijo tuyo, ¿sí? No te va a heredar un esclavo, te va a heredar un hijo tuyo, te voy a dar un hijo y él va a ser el que te va a heredar, ¿sí? Pero previamente Dios le había dicho: es necesario que para que todo esto ocurra vos empieces a tomar distancia de todo aquello que pueda estorbar lo que yo quiero hacer. Vete de tu tierra, vete de la casa de tus padres, vete de tu parentela, porque no vas a poder crecer ahí. La razón era que Taré, que era el padre de Abraham, era un hombre muy idólatra. Él estaba en medio de una familia y de un contexto de mucha idolatría. Ur de los Caldeos era un lugar idólatra. Entonces Dios lo empieza a correr y le dice: tenés que salir de acá. Si vos querés que yo pueda hacer algo a través tuyo, vos tenés que salir de acá, porque acá estás en un contexto donde no vas a poder alcanzar todo lo que yo tengo pensado para darte. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo quiero decirte en esta hora es que la expresión creyó, lo leímos recién en Génesis 15, y creyó a Jehová. La expresión creyó en el hebreo se deriva de la misma palabra, de la misma raíz de la palabra amén. En el hebreo, creyó es igual a amén. Por eso te decía que cuando Dios termina de hablar, lo que hace Abraham es decirle a Dios: amén, Señor, amén, Dios. Creyó es igual a amén en el hebreo. ¿Sí? Entonces, una vez que Abraham le termina de decir a Dios amén, algo Dios esperaba, 3 evidencias que yo quiero compartirte, que tienen que estar en nuestra vida también una vez que decimos amén a algo. Porque si no, no hay amén. Por lo menos a partir de hoy vamos a tener conciencia antes de decir amén. Hasta ahora hemos dicho amén a todo, sin mucha conciencia. A partir de este mensaje vamos a tener más claridad de lo que significa decir amén y lo que Dios espera una vez que decimos amén. ¿Está? 3 evidencias quiero hablarte. Número 1, le creyó a Dios accionando. Amén significa asumir el compromiso de actuar. Asumir el compromiso de actuar por la palabra. Dios le dijo, Génesis 12, Abraham, vení. Primero salí de acá. Salí de este contexto porque acá no vas a crecer. Salí de acá. Te quiero llevar a otro lugar porque acá no vas a crecer. Y dice, lo leímos recién, que Abraham hizo como Dios le dijo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, salí de acá, y Abraham dijo, amén, se puso en marcha conforme a la palabra. Eso significa creerle a Dios, decirle amén a Dios y ponernos en acción conforme a la palabra que Él nos acaba de dar. ¿Sí? Para los hebreos, creer no era algo pasivo. Cuando el hebreo decía amén, sabía que tenía que hacer algo después. No era algo pasivo. Nosotros, por eso te dije, nos hemos conformado con creer que amén es solamente apoyar lo que el otro está diciendo. Lo que alguien está diciendo. Decimos a nuestras oraciones, amén. Pero pareciera ser que después de terminar esa oración no tenemos nada más que hacer. Y ahora estamos entendiendo, como punto de partida,
que una evidencia de que alguien le está creyendo a Dios y le está dando su amén a la palabra de Dios es que se mueve conforme a la palabra de Dios. No se queda pasivo. No se queda ahí como está, como si nada hubiese pasado. ¿Sí? ¿Estamos? Empieza a actuar. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No le indicó la tierra, pero eso era depender de Dios en todas las cosas. Entonces, acto seguido, versículo 4 del capítulo 12, vemos que Abraham se fue tal como Dios le dijo. Creer significa ponerse en acción. Yo te pregunto, ¿vos creés en la palabra de Dios? No voy a decir amén, por las dudas. Creer significa decirle amén a lo que Dios me está hablando y acto seguido ponerme en marcha conforme a lo que acabo de escuchar. ¿Sí? Esa es la primera señal de que alguien está creyendo a Dios. Esa es la primera señal. Tenemos que madurar en este tiempo y darnos cuenta que no podemos vivir solamente oraciones en cuanto a entender que la oración es el punto de partida para lo que viene a continuación. Nosotros hemos reducido toda nuestra vida a la oración. Voy a orar por esto. Como punto de partida está perfecto que oremos. Pero después, ¿qué? Después de decir amén, ¿qué? Voy a orar para que esto funcione. Y después de decir amén, ¿qué? Voy a orar para que este milagro ocurra. Perfecto. Y después de decir amén, ¿qué? ¿No te piden más nada la cosa? ¿No hay no hay alguna otra acción que vos tengas que hacer? Porque todo lo hemos delegado a la oración, ¿no? O lo hemos relegado a la oración. Voy a orar por esto. Perfecto, pero la situación no está meditando que hagas algo más. ¿Y por qué no lo hemos hecho? No, porque nos hemos quedado en esto. Voy a orar. Hay que orar, claro que sí. Todo empieza en la oración. Pero yo tengo que entender que cuando le termino de decir amén a Dios, algo más tengo que hacer. Y tengo que empezar a ponerme en marcha conforme a la palabra que Dios me está dando. Abraham y Dios estaban en la tienda de Abraham. Dios le estaba hablando a este hombre. Dios le estaba hablando y dice, te voy a dar un hijo. No va a heredarte que nada tiene que ver con vos. Te voy a dar un hijo, Abraham. Y sacó Dios a Abraham fuera de la tienda y le dijo, mirá el cielo. ¿Podés contar las estrellas? No, ni idea. Bueno, así va a ser tu descendencia. Incontable. Y dice automáticamente el texto que Abraham le creyó a Dios, le dio su amén a Dios. Te creo, Señor. ¿Qué más tengo que hacer? Seguí caminando conforme a la palabra que te acabo de dar. Seguí dependiendo de mí. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos entender de una buena vez. No podemos relegar todo a la oración. La oración es muy importante, claro que sí. Pero pensar que la oración es todo, en cuanto a que después no tenemos que hacer absolutamente más nada, es lo que nos ha anestesiado. Vamos a orar por la iglesia, ¿no? Te pongo ese ejemplo. Vamos a orar por la iglesia y oramos por la iglesia. Y la bendecimos y está perfecto. Pero después tenemos que hacer algo más, que ir a hablarle a otro. Contarle a mi vecino, a mi vecina, lo que está sucediendo. Lo que queremos que sepa. Lo que nos ha cambiado la vida, queremos contárselo. Si nosotros pensamos que la oración va a provocar solamente que la gente venga, y a lo mejor estamos quedándonos muy cortos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa creer a Dios? ¿Qué significa? Ponerme en acción. Después de que le termino de decir amén a Dios,
yo me tengo que poner en acción. Me tengo que poner en acción. Me tengo que poner en acción. Ahora yo te pregunto, ¿estás accionando conforme a la palabra que Dios te dio este tiempo? ¿O estamos solamente diciendo, pero estoy orando? Pero estoy orando para que las cosas sucedan. ¿Estás siendo movilizado por la palabra de Dios? ¿O nada que ver? ¿O nada que ver? Las cosas no suceden. Esto no se trata de magia. Las cosas suceden porque hay un Dios que hace que las cosas sucedan. Pero Dios, lo aprendíamos el jueves, Dios nos llama para que nos convirtamos en socios de Él. Entonces Dios me llama y te llama, ¿por qué? Porque tiene un plan que nos involucra. Y en ese plan, una vez que Dios nos da las directrices, nosotros tenemos que hacer algo para que ese plan se pueda materializar en la tierra. ¿Sí? Entonces tenemos que preguntarnos esto, ¿estoy caminando en este tiempo conforme a la palabra o estoy en otra sintonía? Si no está sucediendo es porque verdaderamente no le estás creyendo a Dios. Lamento desilusionarte, lamento decirte esto, pero si vos no estás caminando conforme a la palabra, entonces significa lisa y llanamente que nunca le diste tu amén verdaderamente a Dios, nunca le creíste a la palabra. Nunca le creíste. Abraham, una vez que escuchó a Dios, dice que fue e hizo como Dios le dijo. Y empezó a ver el resultado de la obra, de la palabra de Dios en él. No se trata solamente de decir amén y dejarlo a Dios que haga todas las cosas. Dios va a hacer los imposibles, yo tengo que hacer lo posible. Amén. Dios va a encargarse de los imposibles de mi vida, pero yo tengo que hacer la parte que me es posible. Dios fue el que abrió el mar para que el pueblo pasara, pero Moisés tenía que poner la varita sobre las aguas. Dios no iba a bajar, pará, Moisés, pará que lo hago yo, dame la vara porque estos son medio... No. Poné la vara sobre las aguas, de lo otro me encargo yo. Y yo voy a retener de un lado la pared de agua y del otro lado la pared de agua. Y ustedes van a pasar por el seco. Y una vez que ustedes hayan pasado, voy a volver a hacer que las aguas se junten y los egipcios van a morir reventados. Pero la parte que es posible la tenemos que hacer nosotros. ¿Es posible que le prediquemos a alguien, sí o no? La tenemos que hacer nosotros. Dios no va a enviar un ángel para decirle, mirá, vengo del cielo directamente para... No, esa es tarea nuestra. Esa es tarea nuestra. Si no, nuestro amén carece de validez. Nuestro amén carece de validez cuando no nos moviliza la palabra. Creerle a Dios significa mucho más que simplemente gritar amén. Implica ponerse en acción. Como por ejemplo Noé, que escuchó a Dios, creyó en lo que Dios le dijo, gritó amén y comenzó a construir el arca. Como Moisés, cuando fue enviado por Dios ante el faraón, gritó amén y hacia allá fue. Como Josué, cuando fue llamado por Dios para liderar al pueblo e introducirlo en la tierra prometida, le creyó a Dios, gritó amén y accionó consecuentemente. No es decir amén porque hay que decir algo para que el otro tenga la estima un poquito más alta. Es decir, amén, Señor, te creo y empiezo a caminar sobre la base de esa palabra. Si no, nuestro amén carece de valor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es algo que hemos hecho mal durante mucho tiempo. Hemos dicho amén a un montón de cosas. Nos hemos puesto de acuerdo, aún con gente equivocada muchas veces, y no hemos entendido que cuando le decimos a Dios, amén, Dios dice, bueno, ahora sé lo que tenés que hacer. Si verdaderamente me estás creyendo, hacé lo que tenés que hacer. ¿Sí?
Tu amén significa Dios, lo voy a hacer. Lo que vos me estás pidiendo, lo que vos me estás hablando, yo creo que vos lo vas a hacer. Lo que me toque hacer a mí, lo voy a hacer. Lo que me has pedido, lo voy a hacer. Decir amén a lo que Dios nos habla implica que una vez que Dios termina de hablar y que nosotros dijimos amén, comienza el tiempo de poner por obra la palabra. Una vez que Dios te dijo, te voy a bendecir, lo que vos tenés que hacer, Señor, ¿y cuál es mi parte? Caminar en obediencia. Amén, Señor, camino en obediencia. Hacé lo que te pido. Anda a la izquierda. Amén, voy a la izquierda. Mucha gente incorrecta y equivocadamente cree que haciendo lo que se le antoja, las cosas le van a funcionar igual bien. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron esa idea de que, bueno, yo puedo decir amén a lo que Dios me está hablando, pero después hago lo que se me antoja, de igual manera Dios me va a bendecir? ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? Una vez que Dios te habla, una vez que Dios me habla y yo digo amén y vos decís amén, acto seguido lo que Dios mira es, bueno, dale, caminá, porque si no es un síntoma, una evidencia de que no le estás creyendo a Dios. Es como ese hombre que decía todos los domingos, iba a la iglesia y decía, Señor, quita las telarañas de mi vida. Pero después volvía a enroscarse con la telaraña. No se dio cuenta que el problema no era la telaraña, era la araña. Y mientras la araña estuviera viva, iba a seguir produciendo telas de araña. El problema no es que Dios no hable, el problema es que nosotros no tenemos la disposición para después ponernos en acción conforme a lo que Dios nos está pidiendo. Por eso hay cosas que nunca se resuelven en nuestra vida. Porque nosotros decimos, voy a orar por esto, y lo relegamos todo a la oración. Como punto de partida, tengo que decir que yo creo en la oración. Claro que tenemos que orar. Pero después de decir amén, hay algo para hacer. No sé qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas después de que dijiste amén, pero lo tenés que hacer. Porque si no, no funciona. Esto no es magia. No es magia. Yo quiero que las cosas me vayan bien. Amén. Pero después hago lo que se me antoja. Te voy a decir algo. Si todos los creyentes entendiéramos verdaderamente lo que la oración significa, la comunión con Dios implica y significa, se terminarían las horas y horas y horas de consejería de los pastores. ¿Sabés por qué? Porque una vez que vos digas en tu oración amén, vas a entender que algo tenés que hacer. Entonces se resolverían muchísimos problemas. Habría menos tiempo para la consejería pastoral. Pero como no hay vida de oración, o como todos lo hemos relegado, Señor, arreglame este lío que me mandé. Y sí, pero tenés que ir a pedir perdón ahora. No, ni loco. Bueno, pero voy a seguir orando. Así actuamos. Así actuamos. No queremos enfrentar las responsabilidades. Señor, ayúdame con esto. Y amén. Perfecto. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Voy a seguir orando. Y después de orar, ¿qué vas a hacer? La Biblia es muy clara con lo que nos toca a nosotros. Pedid y se os dará. Buscar, ahí ya se complica, porque pedir me gusta, pero buscar no tanto. Llamar y se os abrirá. Cortita. Pedí, pero después buscar, después llamar, golpear, andar.
Entonces, decir amén a lo que Dios nos habla implica que una vez que Dios termina de hablar y yo digo amén, Señor, te creo, tengo que ponerme en acción. Si no, mi amén no tiene valor. Lo estoy repitiendo porque es algo que aprendí, pero no lo entendí. Hay que matar la araña si es necesario. Hay que quitar lo que produce inmovilidad. Hay que matar lo que no nos deja obedecer la palabra de Dios. Hay que quitarlo. ¿Sí? Hay que revisar seriamente esto, porque si no el fruto de la palabra se pierde. Se pierde la palabra cuando solamente yo creo que es decir amén y después me importa 3 bledos si tengo que hacer algo. Tenemos que aprender que cuando decimos amén, le estamos diciendo a Dios, Dios, creo, te creo, me comprometo a actuar conforme a tu palabra. Amén. En segundo lugar, amén significa, Señor, me someto a tu palabra. Cuando Abraham le creyó a Dios, lo que estaba diciendo es, amén Dios, amén Señor, me someto a tu palabra. Asumo el compromiso de honrar tu palabra. Eso significa amén. Mirá lo que dice Nehemías, capítulo 9. Nehemías capítulo 9, del 1 al 3. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. ¿Cuánto? ¿Cuánto dice ahí? La cuarta parte del día. Estaban locos estos tipos. ¿Cuánto sería la cuarta parte del día? 6 horas. ¿Cuánto? 6 horas. 6 horas leyendo lo que sería la Biblia. Y nosotros nos quejamos, ay, estuve media hora leyendo la Biblia. No, muchísimo. La cuarta parte del día. Vamos a ser buenos. Vamos a checar el día. Vamos a descontar las horas de noche. ¿Cuántas horas de noche tenemos? 8. Quedarán 16 horas. ¿Cuánto sería la cuarta parte de 16? No son 6. Ponele que no fueron 6 horas. 4 horas estuvieron leyendo la ley, el libro de la ley. Y sigue diciendo, y la otra cuarta parte, o la cuarta parte del día, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. O sea que, si tenés 4 horas de lectura bíblica y tenés 4 horas de confesión de pecado y adoración a Dios, ahí se te fueron 8 horas. Solamente en lo que tiene que ver con la vida devocional. 8 horitas del día se fueron ahí. Y a veces a nosotros nos cuesta estar 20 minutos con la Biblia abierta. 20 minutos. Y a veces adorar a Dios 5 minutos. 5 minutos, todo rapidito. Eso sí, queremos que después de decir amén, la gloria de Dios nos visite y las cosas sucedan y que sea maravilloso. 4 horas mínimo estuvo esta gente leyendo el libro de la ley. Y la otra cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Eso es un avivamiento tremendo. Tanto que se habla de avivamiento por estos días,
Avivamiento incluye una vuelta profunda y radical a la Biblia, a la palabra de Dios. El avivamiento no es, bueno, vamos a orar para el avivamiento. No. ¿Sabés cuando la iglesia empieza a ser avivada? Cuando la iglesia empieza a amar la palabra de Dios. Cuando le empieza a poner en el corazón y le empieza a poner por obra. Cuando la iglesia se vuelve a la palabra de Dios, empieza a ocurrir un avivamiento enorme. Pero no hay avivamiento porque la iglesia descuida la palabra. 4 horas, mirá si voy a dedicar 4 horas de mi día a leer la Biblia. ¿Pero qué? Eso es para los pastores, para los líderes, para la gente que está ahí arriba. Yo que estoy acá abajo, no. Yo que soy de la prole, yo que soy un simple plebeyo. ¿Cómo voy a leer 4 horas la Biblia? O 2 horas, o 1 hora la Biblia. ¿Cómo voy a leer tanto, no? Con la cantidad de cosas que hay para hacer. ¡Ja! Ustedes porque no tienen las cosas para hacer las cosas que tengo que hacer yo. Por eso no hay crecimiento, no hay avivamiento. Estamos luchando siempre con los mismos problemas de siempre. 20 años, 30 años viviendo con los mismos dramas. Pero el día que volvamos a la Biblia de verdad, la guardemos en el corazón y la pongamos por obra, la cosa va a empezar a cambiar a pasos acelerados. No, lo que pasa es que si usted tuviera los problemas que tengo yo, y si vos tuvieras los problemas que tengo yo, no, porque, viste, todo sentimental, para eso sí somos muy sentimentales. Ahora, esta gente empezó a entender, necesitamos volver a la palabra. La palabra no puede ser algo que quede en el olvido. ¿Sabés cuándo viene el fracaso de un pueblo, de una nación? Cuando olvida la Biblia, cuando la descarta. ¿Sabés cuándo viene el fracaso de una iglesia? Cuando descarta la palabra de Dios. Vamos rapidito a la palabra. Rapidito, 2, 3 cositas y chao, nos vamos a casa. ¿Cuándo viene el fracaso a la vida de un creyente? Cuando descuida la palabra, cuando no le da bolilla. No tengo tiempo, tengo cosas para hacer. El domingo la desempolvo un poquito y la pongo bajo el brazo y me voy a la iglesia. Pero durante la semana, bien, gracias. Yo saco la cuenta siempre. ¿Sabés la responsabilidad que tengo? En mi casa debe haber fácil 10 Biblias. 10 Biblias, obviamente que las tengo porque son diferentes versiones. Ahora, 10 Biblias. Imagínate que yo llegue el día de mañana delante del Señor. Señor, no tenía Biblia para leer, 10 Biblias. Y en tu casa, por lo menos 1 o 2 debe haber. Imagínate que vos llegues delante de Dios y digas, no tenía Biblia para leer, Señor. ¿Cuál tenía que leer? ¿La Reina Valera 1960 o la Reina Valera contemporánea? ¿O la PDT o la TLA o la...? Por eso viene el fracaso en nuestra vida. Por eso cuando hay que tomar decisiones no sabemos para qué lado correr. Porque no hay Biblia en nuestro corazón. Esta gente entendió, hemos descuidado la palabra. ¿Cómo vamos a ser un pueblo bendito y bendecido en todas las cosas si hemos descuidado la palabra? Muchas veces este pueblo le dijo amén a Dios, sobre todo cuando estaban en problemas. Pero ni bien el viento empezaba a soplar a favor, descartaban la Biblia. Y ahora acá se están volviendo a Dios, están pidiéndole perdón por sus pecados, volviendo su corazón a Él y retomando su compromiso con la palabra de Dios. El fracaso de un pueblo se debe a que abandona la palabra de Dios. Mostrame un creyente que abandona la palabra de Dios y te voy a mostrar un creyente que vive en derrota todo el tiempo. Mostrame un cristiano que no tiene comunión, contacto con la palabra de Dios y te voy a mostrar un tipo que vive amargado todo el tiempo, frustrado, pues no tiene vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Entonces cuando yo tengo la palabra de Dios metida dentro mío, puedo tener un mal día, pero a mí nada me quita la victoria que ya me ha sido entregada. Eso es lo que le pasó a este pueblo. Cuando no es la palabra de Dios la que nos gobierna, cuando no hay sumisión a la palabra de Dios,
Otras voces se apoderan de la vida de las personas, de ciudades y naciones enteras, de congregaciones. Cuando la iglesia no entiende, no valora la palabra, no se somete al gobierno de la palabra de Dios, la iglesia no crece. ¿Por qué hay gente que hoy no vino? Es que estaba... Respiré la gota gorda. Transpiraste la gota gorda. Qué paciencia, ¿no? Qué paciencia. Pero la semana pasada le dijiste amén a Dios, a su palabra. Y ahora porque transpiraste la gota gorda, no te dio el cuero para levantarte. Algo no anda bien en nosotros. Algo no anda bien en nosotros como iglesia si eso pasa. Tenemos que empezar a repensar una serie de cosas. Porque la cosa es seria. Si en nuestra vida nosotros no vemos reflejada la obra de la palabra de Dios, significa que hemos relegado toda una serie de cosas que nada tienen que ver. Si vos querés ver bendecida a tu familia, vos tenés que empezar a caminar sobre la base de la palabra de Dios. Si vos querés construir un buen futuro, vos tenés que caminar sobre la base de la palabra de Dios. Que hagan lo que quieran los demás. A mí no me importa, yo soy consciente de cómo estoy caminando yo. Que los demás hagan lo que quieran, pero yo sé cómo estoy caminando. Y eso a mí me da paz. Ahora, yo quiero una iglesia, te lo dije hace un par de semanas, quiero una iglesia que camine en la palabra de Dios, si quiere ver el fruto de esa palabra. Abraham tenía una sola carga, no tengo hijos. Perfecto, Abraham, yo te lo voy a dar. Vos hacés lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Amén. El fracaso no viene a todos, viene a los que deciden voluntariamente no someterse a la palabra de Dios, se someten a otras palabras. Si Él dijo que bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, entonces lo que tengo que hacer es caminar sometido a esa palabra. Señor, no me voy a mover ni a derecha, ni a izquierda, ni a izquierda ni a derecha. Voy a caminar sobre tu palabra. Si Él dijo, voy a bendecir tu familia, sometete a esa palabra. Señor, no me voy a mover. No me voy a mover. Si Él le dijo a la iglesia, vas a crecer y te vas a multiplicar, hay que caminar sobre esa palabra. Que digan lo que quieran los demás. Que digan lo que quieran. Yo he descubierto que los mayores críticos de lo que Dios le dice a la iglesia son los que caminan en otra sintonía. Pero nosotros tenemos que ajustarnos a esa palabra. Si vamos a crecer y nos vamos a multiplicar, esa es la palabra sobre la que tenemos que construir. ¿Amén? No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Mirá lo que dice Nehemías 9:38. Vamos a avanzar un poquito. Nehemías capítulo 9, versículo 38. Estaban ahí, creo. Si no se corrieron, están ahí. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros, el pueblo dice esto, hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Tremendo lo que hizo esta gente. Como no confiaban en su memoria, dijeron, vamos a escribir la promesa que hoy estamos haciendo. ¿Sabes qué? Me olvidé porque ayer, mientras estaba terminando de releer este mensaje, iba a mandar a hacer unas tarjetitas para que escribamos la palabra de Dios, para que la tengamos presente, como hizo esta gente. Esta gente dijo, vamos a hacer una promesa a Dios, no nos vamos a apartar de la palabra, pero nuestra mente es muy frágil. Rápidamente olvidamos todo lo que decimos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escribir la promesa, ¿sí? Y la vamos a sellar, empezando por los líderes espirituales del pueblo. Fíjate vos, porque todo el pueblo estaba en pecado. Entonces dijeron, vamos a escribir la promesa.
Y cuando yo pensaba en esto, me acordaba de las veces que yo escribía cada promesa que Dios me daba. Cada promesa que Dios me daba, cada palabra que Dios me daba a mí personalmente, yo la escribía, ponía la fecha, la persona que me la daba, el día, el lugar, y la anotaba. Decía, esto es lo que yo tengo que orar. Y llegó un momento, lo he contado muchas veces, pero bien vale la pena refrescarlo, llegó un momento que yo tenía un montón de palabras, pero no bíblicas, sino personalizadas. Y llegó un momento que yo dije, Dios, basta, no quiero que me des más de esto. Yo te agradezco por lo que ya me diste, pero yo quiero empezar a vivir esto. Tenía un montón, no sé cuántas, ya perdí la cuenta. Las anotaba, venía un pastor invitado y me decía tal cosa. Venía una profeta o un profeta invitado y me decía, vos tenés un ministerio de enseñanza, sos muy chico y no entendés nada todavía, pero Dios te va a usar de la enseñanza. Yo decía, ¿a mí? Sí, a vos. Y la anotaba. Hola, soy el fruto de esa palabra. Cuando yo no entendía ni jota, no sabía. Pero empecé a orar, Señor, no quiero más palabras. Lo que quiero es empezar a ver el cumplimiento de esto que ya me hablaste. ¿Dale? ¿Y qué tengo que hacer? Y empecé a prepararte. ¿Y cómo? No tengo idea. La primera vez que me invitaron a predicar, no tenía idea. Y entonces dentro mío dije, y supongo que un pastor se debe preparar así, lo primero que debe hacer es leer la Biblia. Y entonces agarré el Salmo 23 y 3 hojitas y dije, voy a compartir el Salmo 23. Ni idea. Pero lo que estoy viviendo hoy, y no me quiero poner como el máximo ejemplo, simplemente te cuento mi historia, es el fruto de haber creído que Dios podía hacer algo. Tenemos que escribir lo que Dios nos habla. ¿Qué te dijo Dios este año? ¿Qué te dijo Dios este año? Porque si vos perdés de vista lo que Dios te dijo, lo más probable es que esta promesa, como esta gente, se pierda en el olvido. En el trajín, en el ida y vuelta, se pierde lo que Dios nos habla, porque no tenemos la costumbre de anotar las cosas. Ustedes anotan un montón, yo la felicito. Allá también anotan un montón. Tenemos que tomar la costumbre de registrar, esto es lo que Dios me dijo. Tal día, tal hora, tal fecha, tal lugar. Y entonces cuando vas a orar, Señor, esta es la palabra que vos me diste. Esto es lo que vos me pediste. ¿Qué más tengo que hacer? Movete por acá. Ok, Señor, amén. Y voy por acá. Y cuando quiero acordar, cuando me quiero dar cuenta, estoy frente a la realidad, frente a la sustancia de lo que ayer era una promesa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Amén. Entonces tenemos que tomarnos la tarea y la costumbre sana de anotar. Esta gente dijo, vamos a registrar, vamos a escribir la promesa. Otra versión dice, debido a todo ello, hacemos por escrito un pacto inmodificable. Este pacto está firmado y sellado por nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Vamos a hacer que todos lo firmen. Porque todos somos responsables del crecimiento de este pueblo. Ay, yo decía, amén. Esto tenemos que entender. Esto es lo que la iglesia necesita entender. Somos todos responsables del crecimiento. Somos todos responsables. Tenemos que tener en mente esto. Vamos a escribir la promesa. Para que no se nos olvide. Era una renovación de la obediencia a Dios y su palabra. Esta gente estaba mal porque habían desobedecido, habían descuidado la palabra de Dios. Y por eso todo el mal que ahora enfrentaban. No te voy a leer todo el capítulo 10, porque es larguísimo y porque da una serie de nombres ahí enormes. Después leerlo en casa. Solamente quiero que vayas a Nehemías 10. Quiero leerte el versículo 28. Todos los demás son los nombres de los involucrados en ese pacto, en esa promesa. Los que firmaron. Mirá lo que dice el versículo 28. Dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores,
los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Todo el pueblo había asumido la responsabilidad de volver su corazón a Dios. Vamos a escribir la promesa, la vamos a firmar y la vamos a sellar, partiendo del liderazgo espiritual y el liderazgo cívico de este pueblo. Van a firmar todos, porque todos nos hemos desviado de la palabra de Dios. Y acá agrega, dice, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Comprensión y discernimiento, ambas palabras tienen la misma raíz y ambas palabras hacen referencia a la madurez intelectual y espiritual de las personas. Comprensión y discernimiento tienen ambas la misma raíz en el hebreo. Y las dos palabras significan madurez intelectual y espiritual de las personas. ¿Sí? Todos los que firmaron ahí tenían madurez espiritual e intelectual. Porque las cosas espirituales es para gente madura espiritualmente. Los grandes desafíos son para personas maduras espiritualmente. El inmaduro no lo va a entender nunca. Pero el maduro va a entender, si estamos viviendo esto es porque nos hemos olvidado de la palabra de Dios. El pacto era entre Dios y el individuo, pero fíjense qué interesante esto. Acá se estaba haciendo un pacto público. Todos nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Lo hicieron como nación. Y todo este acto atestiguaba contra el uno contra el otro, ¿no? El otro era testigo de lo que el hermano se estaba comprometiendo a firmar. O sea que se estaban rindiendo cuentas. ¿Me van entendiendo lo que estoy diciendo? Al firmar, todos los que tenían madurez espiritual se estaban comprometiendo a cuidar lo que Dios les estaba demandando. Pero a la vez se estaban rindiendo cuenta, ¿sabes qué? Yo me comprometo con Dios y con vos y con todo este pueblo para cumplir lo que Dios nos ha hablado. Si yo no lo cumplo, vos podés llamarme y decir, hey, mirá lo que pasó acá, ¿te acordás que firmaste? Podemos ser llamados a rendir cuentas. ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué no lo estás haciendo? Eso se llama rendición de cuentas. No nos gusta rendir cuentas. Lo vemos como algo negativo. No nos gusta rendir cuentas. Cuando alguien nos llama, sobre todo en la parte espiritual, ¿no? Cuando alguien nos llama a rendir cuentas, el inmaduro lo ve como un ataque personal. Pero la persona que es madura lo va a ver como un cuidado, como protección, como un acto de amor. Todo el que tenía comprensión y discernimiento. Los que estaban involucrados en ese pacto, que tenían comprensión y discernimiento, eran mayores de 12 años. Porque los mayores de 12 años para la ley hebrea, judía, eran considerados ya aptos para ciertas responsabilidades. Entre esas responsabilidades, hacerse cargo de familias y tantas otras cosas más. Por eso no nos sorprende que Dios, cuando elige a María, la mamá de Jesús, se calcula que tendría entre 15 y 17 años. Pues ya eran maduros. Ya tenían comprensión de la vida, de la realidad, de las cosas. Por eso no nos tiene que sorprender que Jesús a los 12 años haya entrado en el templo y haya expuesto la palabra delante de toda la gente que estaba ahí. A los 12 años.
La gente que tiene madurez espiritual e intelectual discierne lo que es su responsabilidad para con el cuerpo de Cristo. No tenés que andar recordándole cada semana lo que tiene que hacer. Simplemente entiende, es mi responsabilidad. Yo, aunque no escribí ni firmé nada, tengo una responsabilidad espiritual. Amén. Cada vez que decimos amén, estamos declarando que creemos a lo que Dios nos habla. Estamos afirmando nuestros pasos para ir en esa dirección, en obediencia y sumisión a la palabra de Dios. ¿Cuándo falló Abraham? Cuando dejó de caminar sobre la palabra de Dios y escuchó la voz de su mujer, y automáticamente empezaron los conflictos. Porque hay voces que te empujan a moverte por tu propia cuenta. Y ahí vienen los problemas. No te muevas de lo que Dios te dijo. No te corras de lo que Dios te habló. No te muevas, iglesia, no te muevas. No seamos cabezones. Dejemos que los inmaduros sigan dando vueltas. Déjalos. Nosotros como personas entendidas, con madurez, con discernimiento y comprensión de las cosas, avancemos. En tercer lugar, Abraham creyó en el método de Dios. Cuando le dijo amén a Dios, automáticamente lo que hizo fue ajustarse al método de Dios. No va a ser como yo quiero, Señor, va a ser como vos digas. Y lo primero que Dios le dice es, mira, yo lo voy a hacer, pero acá no. Salí de acá. Acá no va a suceder. ¿Sí? Dios tiene un método único para hacer lo que prometió en nuestra vida. Dios tiene un método único. ¿Por qué Dios no lo bendijo en el lugar en que estaba? Justamente te lo dije, porque era un contexto de mucha idolatría. Y Dios necesitaba sacarlo de ese lugar. Dios necesitaba sacarlo. Hay lugares de los que Dios necesita sacarnos para poder hacer todo lo que Él tiene pensado para nuestra vida. Amén. ¿Preguntas que podemos hacernos? Sí, pero que debemos desestimar por completo. Por ejemplo, ¿por qué Dios le pide que se vaya de ahí? ¿Por qué no lo hace Él? ¿Viste los por qué? Siempre vienen a nuestra vida. Son preguntas que tenemos que desestimar. No te preguntes tanto por qué, Señor, ¿para qué? ¿Qué pretendes hacer conmigo? Y entonces Dios viene y te cuenta sus planes y lo que vos haces es accionar conforme a su palabra. El método de Dios implicaba separarlo de un contexto no favorable para su crecimiento espiritual. Por eso a veces Dios nos saca de ciertos lugares, ¿no? Para llevarnos a depender de Él. Cuando vos estás en otro lugar, a veces solo, empezás a depender muy exclusivamente de Dios. Empezás a vislumbrar el cuidado y la protección de Dios de otra manera. Entonces Dios lo saca, dice acá no. Vení para acá. Amén. Hay personas que nos hacen mal y por eso Dios nos saca de esos lugares. Si en este tiempo Dios te aleja de ciertas personas es porque sabe Dios que esas personas te hacen mal, te absorben todo, te dejan arruinada, y Dios quiere liberarte de esas cosas. Dios va a sacar a esa gente de nuestro lado, o nos saca a nosotros. Muchos dicen, es que no entiendo lo que Dios me está pidiendo. Es que me gustaría saber, porque no le pidas a Dios explicaciones. Pedirle, como digo siempre, instrucciones y luego obedecerlas. Les leo esto. Hebreos 11, 8 al 12 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, Hebreos 11, 8 al 12, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hebreos 11, 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
¿Sí? Por la fe. Porque Abraham le creyó a Dios, le dijo amén a las promesas de Dios, Abraham vivió todo lo que vivió. Por la fe. La fe no es decir solamente amén, sino decir amén. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Listo, lo hago. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Sometete a mi palabra. ¿Qué tengo que hacer? Confiar en que yo sé cómo hacerlo. Yo tengo un método único para vos. Amén. El método de Dios incluye 3 cosas. Número 1, separación de lo que no te edifica. Dios empieza a trabajar en nuestra vida primero separándonos de aquello que no nos edifica. Eso se llama santificación. Dios empieza a santificar nuestra vida. Lo primero que hace es nos saca, nos aparta de todo aquello que no nos edifica. Número 2, nos saca de la zona de confort. Eso es o implica la zona conocida. Todo aquello que nos es conocido es una barrera que choca contra lo que Dios quiere hacer. Todo lo que nos es conocido es un problema para nuestra vida. Número 3, tenemos que renunciar a nuestra idea y depender de la idea de Dios. Él tiene un plan. Él sabe cómo hacerlo. Amén. Entonces, cuando afirmamos con un amén, estamos respondiéndole al Señor, no solo apoyamos o afirmamos la oración de alguien más, sino que sobre todo es una respuesta al pedido de Dios. Dime qué precio estás dispuesto a pagar y te diré lo que Dios ha de entregarte. Dime qué precio estás dispuesto a pagar y te diré lo que Dios ha de entregarte. Si no pagas el precio, ¿por qué razón Dios habría de dártelo? Si no pagamos el precio, ¿por qué Dios tendría que hacer crecer esta iglesia? ¿Por qué? ¿Solo porque estamos orando? Oro en este día para que tu corazón y el mío sean alineados a la palabra de Dios y en el próximo tiempo podamos ver el fruto expresado en ella. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.